economía global, que perdió un 3,5% de su producción el año pasado, va a crecer este año algo más del 6%. Los principales problemas son la incertidumbre asociada a la evolución de la pandemia y también el hecho de que se trata de una recuperación dispar entre sectores, dispar entre países y sobre todo dispar entre países avanzados y países en desarrollo. Toda crisis económica profunda deja cicatrices a medio plazo, sobre todo en términos de productividad, por el gasto en inversión no realizado, menos capital físico, y por la pérdida de horas en educación, menos capital humano. También hay efectos a medio plazo en el mercado de trabajo. Hay puestos de trabajo que habrán desaparecido y por tanto será necesario realizar un gasto en formación para que las personas que han perdido este puesto de trabajo lo puedan encontrar en otro sector más productivo. Y finalmente hay también consecuencias a medio plazo sobre el tejido empresarial en la medida en que algunas empresas han dejado de ser viables y deberán desaparecer. Las políticas económicas deben mantener su tono expansivo. La política monetaria debe mantener las inyecciones de liquidez mediante los programas de compra de activos, aunque a un plazo no muy largo deberá empezar a reducirse el volumen de estas inyecciones a medida que repunte la inflación. Algo parecido sucede con la política fiscal. Ha sido de gran utilidad para parar el golpe de la crisis, pero ha implicado un aumento del déficit público y un aumento del endeudamiento de los gobiernos. En el futuro será necesario reducir este déficit público, pero es importante no precipitarse y no intentar implementar una política fiscal contractiva demasiado rápida, porque podría implicar un freno a la actividad económica. En cualquier caso, es una buena idea que los gobiernos realicen planes fiscales a medio plazo donde se comprometan a reducir el déficit público para mantener una deuda pública sostenible. Hay al menos dos incertidumbres importantes que resaltamos en el informe económico que creo que hay que tener muy en cuenta. La primera es cómo se van a utilizar los fondos europeos. Tenemos un reto por delante importantísimo, pero hay algunos ámbitos en los que todavía podemos mejorar y es importante que lo hagamos. El primero es en el ámbito de las reformas estructurales, en el ámbito de las pensiones, en el ámbito del mercado laboral, en el ámbito de la reforma fiscal y varias en el ámbito también del capital humano, tanto con la reforma universitaria como las reformas políticas activas que he mencionado. El segundo es el de tratar de buscar los máximos consensos posibles. Hay otros dos aspectos importantes más que tenemos que abordar para utilizar bien los fondos europeos. Uno es la capacitación de la administración pública y finalmente es importante la transparencia en todos estos procesos. La segunda incertidumbre importante, aparte de la buena utilización de los fondos europeos, es conseguir con políticas públicas evitar al máximo de lo posible cicatrices permanentes que produzcan un daño duradero en la producción y la productividad de la economía española. Entonces, en ese sentido, hay tres canales que pueden producir ese daño permanente en el crecimiento económico en el medio y largo plazo. Uno es el capital humano, otro son los daños en el mercado laboral y el tercero son los daños en el tejido productivo y en nuestras empresas. Las perspectivas son buenas, pero está siendo una recuperación muy desigual en muchos ámbitos. Hay muchas brechas que creo que vale la pena destacar. Primero, entre países ricos, países avanzados y países en desarrollo y países emergentes. Hay países como Estados Unidos que ya prácticamente están en niveles de actividad iguales a antes de la pandemia y hay otros países con mucho menor acceso a la vacuna, por ejemplo, y con mayores dificultades en el estado y de gestión de la pandemia. En segundo lugar, también hay diferencias importantes entre el norte y el sur de Europa. A finales del 2020 teníamos un golpe de la crisis mucho más fuerte en países como España, como Portugal, como Grecia, que en países del norte de Europa. Después hay desigualdades muy importantes entre sectores y una brecha entre los sectores más golpeados, más abiertos al público, más afectados por la pandemia y los sectores más tecnológicos, etcétera, que salen mucho más fuertes de esta pandemia. También hay una tercera brecha, una cuarta brecha, que es la brecha entre empresas grandes y pequeñas. Después hay una diferencia muy importante
entre edades en el impacto de la crisis. Las generaciones más jóvenes están sufriendo mucho más, como en todas las crisis anteriores, que las mayores. Y finalmente, la brecha de género. Las mujeres han asumido en los cierres escolares en particular mucho más los cuidados del hogar y tenemos que empezar a pensar en políticas que nos permitan responder también a ese reto.